¿Los reportes de mortalidad infantil ya están alterados?, preguntó una voz en la grabación interceptada. 234 muertes por mercurio convertidas en desnutrición crónica, respondía otra. Perfecto. Las mineras pueden seguir operando sin problemas. Nadie va a conectar el agua envenenada con las muertes. Lo que Gustavo Petro acababa de descubrir salvaría miles de vidas infantiles y expondría el genocidio ambiental más silencioso de Colombia. La ministra del Medio Ambiente, Elena Vargas, había sido durante 9 años el rostro visible de la revolución ambiental colombiana. Bióloga marina graduada magna cum laude de la Universidad de los Andes, había convertido a Colombia en referente mundial de conservación ambiental y había implementado políticas que protegían más de 12 millones de hectáreas de ecosistemas críticos. Bajo su gestión, Colombia había alcanzado récords históricos en reforestación, había creado 47 nuevas reservas naturales y había establecido los protocolos de protección hídrica más estrictos de América Latina. Vargas aparecía en portadas de National Geographic y había recibido el Premio Ambiental Global de las Naciones Unidas por su liderazgo en conservación. Nuestro compromiso es garantizar que cada gota de agua que consumen los colombianos cumpla con estándares internacionales de pureza, había declarado Vargas en su último discurso público. Hemos establecido sistemas de monitoreo que detectan cualquier contaminación en tiempo real. Pueden estar seguros de que los ríos de Colombia son los más limpios del continente. Esas palabras resonarían con cruel ironía cuando se descubriera que la propia Vargas había estado vendiendo los ríos del país a mineras ilegales que los convertían en vertederos tóxicos a cambio de pagos millonarios que financiaban un imperio personal valorado en más de 25 millones de dólares. Todo comenzó con una llamada desesperada que llegó a casa de Nariño a las 6:34 de la madrugada del 7 de septiembre de 2025. Era un médico rural del municipio de Bagadó, Chocó, cuya identidad Petro protegería hasta el día de hoy. Presidente, había dicho con la voz quebrada por la desesperación, en los últimos 6 meses he certificado 89 muertes infantiles en mi jurisdicción. Todas presentan síntomas de envenenamiento por mercurio, pero me ordenan reportarlas como desnutrición crónica. Petro, quien mantenía una línea directa para emergencias sanitarias rurales disponible 24 horas, escuchó durante 2 horas y 17 minutos una revelación que haría temblar los cimientos de la política ambiental nacional. El doctor había estado documentando secretamente un genocidio que las autoridades ambientales no solo ignoraban, sino que activamente ocultaban. Los síntomas son inconfundibles, explicaba el médico. Temblores, pérdida de coordinación, daño neurológico severo, convulsiones y muerte. Es envenenamiento por mercurio en estado puro. Pero cuando envío los reportes médicos al Ministerio del Medio Ambiente, me devuelven certificados de defunción alterados que dicen desnutrición crónica. El doctor había comenzado su propia investigación clandestina, recolectando muestras de agua de los ríos donde las comunidades obtenían el líquido para consumo, había enviado análisis a laboratorios en Bogotá bajo nombres falsos. Los resultados mostraban niveles de mercurio 47 veces superiores a los límites letales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Presidente, continuó el médico, esta agua es veneno puro. Los niveles de mercurio que encontramos matarían a un adulto sano en 72 horas, pero las comunidades rurales la consumen diariamente porque es su única fuente de agua potable. Y cuando sus niños mueren envenenados, oficialmente mueren por desnutrición. Pero lo más escalofriante de la denuncia era el patrón geográfico y étnico. Las contaminaciones no ocurrían aleatoriamente, se concentraban en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, donde la supervisión estatal era mínima y la capacidad de denuncia casi nula.
Era como si alguien hubiera elegido deliberadamente a las poblaciones más vulnerables e invisibles como víctimas. Esa llamada inició la investigación más urgente y sensitiva de la administración Petro. Una investigación que requería velocidad para salvar vidas, pero también máxima discreción para no alertar a los responsables antes de tener evidencia suficiente para desmantelar toda la red criminal. Petro nombró a la investigación Operación Agua Limpia y la clasificó con el más alto nivel de secreto nacional. Solo 5 personas en todo el gobierno tenían conocimiento de su existencia: el propio Petro, su jefe de inteligencia, el médico denunciante, un químico especialista en toxicología y un investigador ambiental de confianza absoluta. La primera fase de la investigación consistió en mapear todas las fuentes de contaminación por mercurio en las cuencas hídricas del país. Los resultados fueron devastadores. 847 puntos de vertimiento ilegal habían sido identificados, todos operando con permisos ambientales oficiales firmados personalmente por Elena Vargas. Los permisos no eran documentos técnicos rutinarios, eran autorizaciones específicas para que empresas mineras ilegales pudieran verter mercurio directamente en ríos y quebradas por razones de seguridad nacional y desarrollo estratégico. Vargas había legalizado el envenenamiento masivo de las fuentes hídricas del país. Pero el verdadero horror se descubrió cuando los investigadores analizaron los registros financieros de las empresas beneficiadas. Todas las autorizaciones de vertimiento correspondían a mineras que habían realizado transferencias millonarias a cuentas offshore controladas por Elena Vargas. La segunda fase de la investigación requería documentar la relación directa entre los vertimientos autorizados por Vargas y las muertes infantiles en las comunidades afectadas. Lo que encontraron superó sus peores pesadillas. Existía una correlación perfecta entre las autorizaciones de contaminación y los picos de mortalidad infantil. Elena Vargas no era una funcionaria corrupta improvisada, era la arquitecta de un genocidio sistemático que había convertido el agua potable en arma letal contra las poblaciones más vulnerables del país. Los investigadores descubrieron que tenía mapas detallados de todas las comunidades que dependían de cada fuente hídrica contaminada. Zona de impacto tipo A, decían los documentos clasificados encontrados en su oficina. Comunidades indígenas en Verá del Alto Chocó. Población, 4.500 habitantes. Dependencia hídrica, 100% río Atrato. Proyección de afectación, 67% mortalidad infantil en 18 meses. Vargas había calculado científicamente cuántos niños morirían en cada región como consecuencia de sus autorizaciones de vertimiento. No era negligencia o incompetencia, era planificación genocida con precisión estadística. Las proyecciones incluían cronogramas detallados. Mes 1-3, síntomas neurológicos leves en población infantil. Mes 4-8, primeras muertes por envenenamiento agudo. Mes 9-18, eliminación del 67% de la población menor de 12 años por mercurio acumulativo. Era un manual de exterminio étnico disfrazado de análisis de impacto ambiental. La tercera fase reveló que Vargas había creado toda una estructura gubernamental dedicada a ocultar el genocidio que ella misma había autorizado. No se trataba solo de permitir contaminación. Era toda una maquinaria estatal diseñada para asegurar que las muertes resultantes pasaran desapercibidas. El doctor Carlos Mendoza, director nacional de salud rural, había establecido un protocolo específico para reclasificar las muertes por envenenamiento como muertes por desnutrición.
recibía 18 millones de pesos mensuales de Vargas para garantizar que ninguna muerte por mercurio apareciera en las estadísticas oficiales. La doctora Patricia Torres, directora del Instituto Nacional de Medicina Legal, había creado un sistema de certificados de defunción alternativos que automáticamente cambiaban envenenamiento por mercurio por desnutrición crónica en todos los casos ocurridos en zonas rurales remotas. El ingeniero Roberto Silva, director de monitoreo hídrico del ministerio, producía reportes falsos que mostraban niveles de mercurio dentro de parámetros aceptables, cuando las concentraciones reales eran letales. Sus equipos de medición habían sido calibrados deliberadamente para mostrar lecturas 50 veces menores que las reales. Era una red de complicidad que abarcaba desde médicos rurales hasta directores nacionales, todos unidos por el interés común de ocultar el exterminio sistemático que financiaba sus fortunas personales. Pero Elena Vargas cometió un error que expondría toda su operación genocida. Se volvió demasiado confiada. Durante las reuniones en su oficina del ministerio, discutiendo las próximas autorizaciones de vertimiento y las estrategias para ocultar las muertes resultantes, no notó que uno de sus asesores más cercanos había comenzado a grabar por órdenes directas de la presidencia. Ese asesor, cuya identidad permanece clasificada por razones de seguridad, había estado documentando cada conversación durante 3 meses. Las grabaciones obtenidas no solo confirmaban la existencia del plan genocida, sino que revelaban la frialdad escalofriante con la que Vargas discutía el asesinato masivo de niños indígenas. La región del Alto Magdalena va a recibir mañana autorización para vertimiento intensivo. Son 340.000 litros de mercurio concentrado directo al río. Los Emberá van a empezar a morir en masa en 6 semanas, pero oficialmente van a morir por desnutrición. Vargas no hablaba de política ambiental, hablaba de exterminio étnico planificado. Y los números que mencionaba correspondían exactamente a las autorizaciones que habían causado las muertes masivas documentadas por el médico denunciante. ¿Y si alguna ONG empieza a hacer ruido?, preguntaba una voz en la grabación. «Tranquila», respondía Vargas con una frialdad que helaba la sangre. «Tenemos el protocolo perfecto. Decimos que es un problema histórico de desnutrición agravado por el cambio climático, que estamos trabajando en programas nutricionales, que las muertes no son por contaminación, sino por pobreza estructural». Las grabaciones también revelaron cómo Vargas había construido una fortuna personal de más de $25 millones, utilizando el dinero recibido por autorizar el envenenamiento de comunidades enteras. El sistema económico era diabólicamente eficiente. Las empresas mineras pagaban $150.000 por cada autorización de vertimiento de mercurio. Con 847 autorizaciones otorgadas en 18 meses, Vargas había recibido más de $127 millones que había distribuido entre sus cómplices y su patrimonio personal. Ese dinero se había convertido en un imperio que incluía una hacienda de 2.500 hectáreas en el Valle del Cauca, valorada en $12 millones, apartamentos de lujo en Miami, Nueva York y Londres por valor de $8.7 millones, una isla privada en el Caribe valorada en $4.3 millones, inversiones en empresas mineras internacionales por valor de $6.2 millones. Pero la evidencia más devastadora no eran las propiedades. Eran las fotografías de su estilo de vida, obtenidas de sus redes sociales, que mostraban celebraciones obscenas mientras comunidades enteras agonizaban por el veneno que ella había autorizado.
En una fotografía tomada el día después de autorizar vertimientos que matarían a 67 niños en Verá, Vargas aparecía brindando con champán Dom Perignon en su yate privado. Por un año exitoso protegiendo el medio ambiente, decía la descripción de la foto, mientras en el Chocó los primeros niños comenzaban a convulsionar por mercurio. La cuarta fase de la investigación descubrió la evidencia más escalofriante. Elena Vargas tenía documentos que probaban que conocía exactamente cuántos niños morirían como consecuencia de cada autorización de vertimiento que firmaba. En su oficina privada encontraron carpetas clasificadas con títulos como Proyecciones de mortalidad infantil por cuencas hídricas y Cronograma de eliminación poblacional 2024-2026. Eran análisis técnicos que calculaban matemáticamente cuántos niños morirían, en qué orden y durante cuánto tiempo. Cuenca del río Atrato. Población infantil objetivo 890 menores. Concentración de mercurio autorizada 47 veces límite letal. Proyección 67% de mortalidad en 18 meses. Cronograma. Primeras muertes, semana 6. Pico de mortalidad, meses 9-12. Eliminación completa, mes 18. Vargas había convertido el genocidio en una ciencia exacta. Cada firma suya en una autorización de vertimiento era una sentencia de muerte calculada contra centenares de niños cuyas vidas había tasado en dólares por barril de mercurio. Los documentos también revelaban que tenía listas específicas de comunidades prioritarias para eliminación, aquellas ubicadas en territorios con recursos mineros valiosos que las empresas querían explotar sin interferencia de poblaciones nativas. Pero lo más perturbador era descubrir que Vargas había coordinado con medios de comunicación y organizaciones internacionales para mantener silencio total sobre el genocidio que estaba perpetrando. Tenía contratos con 12 periodistas ambientales que recibían 25 millones de pesos mensuales cada uno para no investigar problemas hídricos en zonas rurales sensibles. Cuando ocasionalmente surgían denuncias sobre muertes masivas en comunidades indígenas, estos periodistas publicaban artículos que las atribuían a desnutrición histórica o falta de atención médica estatal. También había comprado el silencio de 7 organizaciones ambientales internacionales que recibían donaciones de hasta $2 millones anuales para no desarrollar proyectos de monitoreo hídrico en territorios indígenas. Cuando Greenpeace o WWF recibían denuncias sobre contaminación masiva, las redirigían hacia programas de educación nutricional que nunca abordaban el envenenamiento real. Pero su estrategia más diabólica era utilizar las propias muertes infantiles como justificación para expandir la minería que las causaba. Las comunidades indígenas mueren por desnutrición porque no tienen desarrollo económico, argumentaba públicamente. Necesitamos más proyectos mineros para generar empleo y sacarlas de la pobreza. Era utilizar las víctimas de su genocidio como pretexto para intensificar el genocidio. Con más de 200 horas de grabaciones, análisis toxicológicos de 847 muestras de agua, documentos financieros de 34 cuentas offshore y testimonios médicos de 156 profesionales rurales, Petro tomó la decisión que salvaría miles de vidas: confrontar públicamente a Elena Vargas con toda la evidencia del genocidio. La trampa se diseñó con precisión máxima. Petro convocó a una evaluación integral de la política hídrica nacional y planificación de mejoras para el próximo quinquenio.
La reunión incluiría a la ministra del Medio Ambiente, el ministro de Salud, el director del IDEAM y representantes de comunidades indígenas. Queremos hacer un balance de los logros en protección hídrica y diseñar estrategias para garantizar agua potable a todas las comunidades colombianas, había explicado la invitación enviada a Vargas. Es una oportunidad para mostrar al país y al mundo los éxitos de nuestra política ambiental. Elena Vargas recibió la invitación un miércoles por la mañana y aceptó inmediatamente. Para ella era la oportunidad perfecta para presentar sus resultados excepcionales en conservación hídrica y solicitar presupuesto adicional para expandir sus exitosos programas de protección ambiental. Será una excelente ocasión para mostrar cómo Colombia se ha convertido en líder mundial de conservación hídrica, le comentó a su esposo mientras revisaba las estadísticas falsificadas que presentaría. Podré demostrar por qué merecemos el aumento presupuestal a 25 billones de pesos para proteger aún más fuentes de agua. Lo que Elena Vargas no sabía era que esa reunión había sido diseñada como la confrontación más importante en la historia ambiental de Colombia. El viernes 22 de septiembre de 2025, a las 4 p.m., Elena Vargas llegó a Casa de Nariño con la confianza de quien había mantenido durante 9 años una reputación internacional impecable como líder ambiental. Saludó cordialmente a los periodistas, bromeó sobre la importancia de la conservación. Espero que después de esta reunión todos entiendan por qué Colombia tiene el agua más pura del planeta, había dicho sonriendo. Y tomó su lugar en la mesa principal con carpetas llenas de gráficos que mostraban el supuesto éxito de su gestión ambiental. Buenas tardes, comenzó Petro dirigiéndose a las cámaras. Hemos convocado esta reunión para evaluar uno de los recursos más vitales para nuestro país, el agua que consumen 50 millones de colombianos y que es la base de vida para cientos de comunidades rurales y étnicas. Vargas asintió con orgullo visible, organizando documentos que mostraban estadísticas impresionantes sobre pureza hídrica nacional y estándares internacionales superados. Durante los primeros 35 minutos, la reunión procedió exactamente como ella esperaba. Petro hizo preguntas técnicas sobre calidad del agua, Vargas respondió con cifras espectaculares sobre niveles de pureza y certificaciones internacionales, y los demás funcionarios contribuían con observaciones positivas sobre la coordinación institucional. Sus estadísticas de calidad hídrica son realmente impresionantes, ministra. Según sus reportes, el 98.7% de las fuentes hídricas nacionales cumplen con estándares internacionales de pureza. Eso convierte a Colombia en líder mundial de conservación del agua. Gracias, presidente, respondió Vargas visiblemente satisfecha. Ha sido el resultado de políticas científicas rigurosas y monitoreo permanente. Hemos establecido protocolos que detectan cualquier contaminación antes de que pueda afectar a las comunidades. Puedo garantizar que cada gota de agua que consumen los colombianos es de calidad internacional. Hablando de monitoreo y detección, continuó Petro con un tono que debería haber alertado a Vargas. Me gustaría entender mejor cómo funciona su sistema de control de contaminación por metales pesados. Petro abrió entonces una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la reunión. Ministra, dijo con una calma presidencial que contrastaba con la tensión que comenzaba a apoderarse de la sala. ¿Podría explicarnos por qué en los últimos 6 meses hemos registrado 234 muertes infantiles por envenenamiento con mercurio en comunidades que dependen de fuentes hídricas bajo su supervisión? La pregunta cambió completamente el ambiente. Vargas sintió una incomodidad inmediata, pero respondió con la seguridad de la técnica que tiene explicaciones científicas preparadas para cualquier cuestionamiento. Presidente,
Los casos de malestar relacionados con metales pesados pueden tener múltiples fuentes, explicó Vargas. Minería artesanal no regulada, uso doméstico inadecuado de productos químicos, contaminación histórica acumulada. Es importante no crear alarma por situaciones complejas que requieren análisis multifactorial. Nuestros sistemas de monitoreo no han detectado niveles preocupantes de mercurio en ninguna fuente hídrica nacional. Entiendo su enfoque científico, respondió Petro asintiendo, pero tengo datos específicos que me gustaría que revisara. Petro activó entonces la primera grabación que cambiaría todo. ¿Los reportes de mortalidad infantil ya están alterados? Se escuchó claramente una voz femenina familiar. 234 muertes por mercurio convertidas en desnutrición crónica, respondía otra voz que todos en la sala reconocieron inmediatamente. Era la inconfundible voz de Elena Vargas. Perfecto. Las mineras pueden seguir operando sin problemas. Nadie va a conectar el agua envenenada con las muertes. El efecto en Vargas fue inmediato y devastador. Al escuchar su propia voz discutiendo la alteración de reportes de mortalidad infantil, su rostro se transformó completamente. La autoridad ambiental que había proyectado durante 9 años se desplomó en segundos, reemplazada por una expresión de terror absoluto. Ministra, dijo Petro pausando la grabación, ¿puede explicarnos esta conversación registrada el 15 de agosto en su oficina del Ministerio del Medio Ambiente? Vargas intentó hablar, pero las palabras no salían. Su cerebro trabajaba desesperadamente tratando de encontrar una explicación para lo inexplicable. Esa grabación debe estar malinterpretada, balbuceó finalmente, con una voz que era irreconocible. ¿Malinterpretada?, preguntó Petro, activando imágenes en las pantallas. Lo que apareció dejó a Vargas sin palabras. Fotografías de laboratorio mostrando muestras de agua completamente negra, con niveles de mercurio 47 veces superiores a los límites letales. Estas muestras fueron tomadas el 20 de agosto en el río Atrato, Chocó, explicó Petro. La misma región donde usted autorizó vertimientos de mercurio 5 días antes de esta conversación. ¿Puede explicar cómo agua con estos niveles de contaminación recibía certificaciones de pureza excepcional firmadas por usted? Las imágenes mostraban un horror indescriptible. Agua completamente negra, peces muertos flotando, espuma tóxica que mataba la vegetación al contacto. Era veneno puro, presentado oficialmente como agua potable de calidad internacional. Vargas se había derrumbado completamente, con las manos temblando y sudor corriendo por su frente. Presidente, esto requiere verificación técnica independiente. Por supuesto, respondió Petro, activando una segunda grabación aún más devastadora. Los Emberá del Alto Chocó van a empezar a morir en masa en 6 semanas, se escuchó claramente la voz de Vargas. Son 890 niños que van a ser eliminados por la concentración de mercurio que autoricé ayer, pero oficialmente van a morir por desnutrición crónica. Esta grabación, explicó Petro, se registró el 3 de septiembre. Exactamente 6 semanas después comenzaron las muertes masivas de niños en Berat que usted había predicho. ¿Puede explicar cómo sabía exactamente cuándo y cuántos niños iban a morir? Elena Vargas, la mujer que durante 9 años había sido considerada la líder ambiental más respetada de América Latina, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Se puso de pie tambaleándose, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota total y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el inicio de una nueva era en la protección ambiental. No puedo. Esto no puede estar sucediendo. Necesito salir inmediatamente. Presidente, los casos de malestar relacionados con metales pesados pueden tener múltiples fuentes, explicó Vargas.
Minería artesanal no regulada, uso doméstico inadecuado de productos químicos, contaminación histórica acumulada. Es importante no crear alarma por situaciones complejas que requieren análisis multifactorial. Nuestros sistemas de monitoreo no han detectado niveles preocupantes de mercurio en ninguna fuente hídrica nacional. Entiendo su enfoque científico, respondió Petro asintiendo, pero tengo datos específicos que me gustaría que revisara. Petro activó entonces la primera grabación que cambiaría todo. ¿Los reportes de mortalidad infantil ya están alterados? Se escuchó claramente una voz femenina familiar. 234 muertes por mercurio convertidas en desnutrición crónica, respondía otra voz que todos en la sala reconocieron inmediatamente. Era la inconfundible voz de Elena Vargas. Perfecto. Las mineras pueden seguir operando sin problemas. Nadie va a conectar el agua envenenada con las muertes. El efecto en Vargas fue inmediato y devastador. Al escuchar su propia voz discutiendo la alteración de reportes de mortalidad infantil, su rostro se transformó completamente. La autoridad ambiental que había proyectado durante 9 años se desplomó en segundos, reemplazada por una expresión de terror absoluto. Ministra, dijo Petro pausando la grabación, ¿puede explicarnos esta conversación registrada el 15 de agosto en su oficina del Ministerio del Medio Ambiente? Vargas intentó hablar, pero las palabras no salían. Su cerebro trabajaba desesperadamente tratando de encontrar una explicación para lo inexplicable. Esa grabación debe estar malinterpretada, balbuceó finalmente, con una voz que era irreconocible. ¿Malinterpretada?, preguntó Petro, activando imágenes en las pantallas. Lo que apareció dejó a Vargas sin palabras. Fotografías de laboratorio mostrando muestras de agua completamente negra, con niveles de mercurio 47 veces superiores a los límites letales. Estas muestras fueron tomadas el 20 de agosto en el río Atrato, Chocó, explicó Petro. La misma región donde usted autorizó vertimientos de mercurio 5 días antes de esta conversación. ¿Puede explicar cómo agua con estos niveles de contaminación recibía certificaciones de pureza excepcional firmadas por usted? Las imágenes mostraban un horror indescriptible. Agua completamente negra, peces muertos flotando, espuma tóxica que mataba la vegetación al contacto. Era veneno puro, presentado oficialmente como agua potable de calidad internacional. Vargas se había derrumbado completamente, con las manos temblando y sudor corriendo por su frente. Presidente, esto requiere verificación técnica independiente. Por supuesto, respondió Petro, activando una segunda grabación aún más devastadora. Los Emberá del Alto Chocó van a empezar a morir en masa en 6 semanas, se escuchó claramente la voz de Vargas. Son 890 niños que van a ser eliminados por la concentración de mercurio que autoricé ayer, pero oficialmente van a morir por desnutrición crónica. Esta grabación, explicó Petro, se registró el 3 de septiembre. Exactamente 6 semanas después comenzaron las muertes masivas de niños en Berat que usted había predicho. ¿Puede explicar cómo sabía exactamente cuándo y cuántos niños iban a morir? Elena Vargas, la mujer que durante 9 años había sido considerada la líder ambiental más respetada de América Latina, se quebró completamente ante las cámaras de televisión nacional. Se puso de pie tambaleándose, miró hacia las cámaras con una expresión de derrota total y pronunció las palabras que marcarían el fin de su carrera y el inicio de una nueva era en la protección ambiental. No puedo. Esto no puede estar sucediendo. Necesito salir inmediatamente. Mientras Vargas huía de Casa de Nariño perseguida por periodistas que gritaban preguntas sobre los niños envenenados, el agua contaminada y los millones de dólares, Petro continuó la transmisión que salvaría miles de vidas.
Colombianos, dijo dirigiéndose directamente a los ciudadanos, lo que acabamos de presenciar es la exposición del genocidio ambiental más sistemático y silencioso en la historia de nuestro país. Durante 18 meses, la funcionaria encargada de proteger nuestras fuentes de agua las convirtió en armas letales contra nuestras comunidades más vulnerables. En las pantallas aparecieron mapas que mostraban la extensión real del desastre. 847 puntos de contaminación autorizados por Vargas, 67 comunidades indígenas y afrocolombianas envenenadas, 234 niños muertos confirmados y proyecciones que indicaban que, sin intervención inmediata, más de 2.000 niños adicionales morirían en los próximos 12 meses. La operación Agua Limpia, reveló Petro, ha identificado que Elena Vargas convirtió su cargo en una empresa de exterminio étnico. Cada autorización que firmaba era una sentencia de muerte contra niños cuyo único crimen era nacer en territorios con recursos que las empresas mineras querían explotar. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Petro anunció que esa misma noche equipos de emergencia estaban distribuyendo agua potable certificada a las 67 comunidades afectadas, mientras plantas de tratamiento móviles comenzaban a purificar las fuentes contaminadas. Ni un niño más, declaró Petro con autoridad presidencial absoluta, morirá envenenado por el agua que debería darle vida. En las siguientes 12 horas, Colombia implementó la operación de emergencia ambiental más grande de su historia. 15.000 efectivos militares y civiles se movilizaron para llevar agua potable a comunidades que habían estado consumiendo veneno durante meses. La operación incluía suministro de emergencia, distribución de 2.3 millones de litros de agua potable certificada diariamente, plantas móviles de tratamiento, 47 sistemas de purificación industrial desplegados en todas las cuencas contaminadas, atención médica masiva, 234 equipos médicos especializados en intoxicación por mercurio, evacuación preventiva, traslado temporal de 12.000 niños menores de 12 años a zonas seguras. Pero la evidencia más estremecedora se descubrió esa misma madrugada en la oficina privada de Elena Vargas, una base de datos llamada Cronograma de Eliminación, donde registraba meticulosamente el progreso del genocidio que había planificado. Era un archivo Excel con pestañas para cada comunidad, donde registraba fechas de autorizaciones de vertimiento, concentraciones de mercurio liberadas, proyecciones de mortalidad y verificaciones de efectividad. Llevaba estadísticas de muerte como si fueran indicadores de productividad empresarial. La columna más escalofriante era porcentaje de eliminación logrado, donde registraba qué tanto de cada población infantil había sido exitosamente eliminada según sus planes originales. 96 horas después de su exposición, Elena Vargas fue capturada en el aeropuerto de Panamá cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Suiza. En su equipaje encontraron $7.8 millones en efectivo, lingotes de oro valorados en $3.2 millones y documentos que confirmaban cuentas bancarias en 12 países por valor de $47 millones adicionales. Junto con Vargas, fueron arrestados 67 cómplices que incluían a médicos que alteraban certificados de defunción, químicos que falsificaban análisis de laboratorio, funcionarios que autorizaban vertimientos ilegales y periodistas que ocultaban el genocidio.
El juicio que comenzó 8 meses después se conoció como el Juicio del Genocidio Ambiental, y durante 156 días Colombia fue testigo de la documentación más completa de crímenes ambientales contra poblaciones étnicas que se había registrado en el mundo. Las pruebas presentadas eran abrumadoras. 487 horas de grabaciones incriminatorias, análisis toxicológicos de 2.847 muestras de agua envenenada, testimonios de 234 familias de niños asesinados, documentos que probaban el desvío de 127 millones de dólares, mapas que mostraban la planificación genocida región por región. El momento más devastador del juicio llegó cuando Luz Marina Domicó, madre en Verá de 5 niños envenenados, testificó describiendo la agonía de ver morir a sus hijos sin entender por qué el agua que siempre habían bebido se había vuelto mortal. El río era nuestro padre, nos daba vida desde hace miles de años, declaró entre sollozos. Elena Vargas convirtió a nuestro padre en asesino de nuestros niños, mató a mis 5 hijos y a los hijos de toda mi comunidad por dinero que nunca necesitó. El 8 de julio de 2026, Elena Vargas fue condenada a cadena perpetua por los delitos de genocidio agravado, 234 cargos de homicidio, crímenes de lesa humanidad contra grupos étnicos, ecocidio y destrucción ambiental sistémica, lavado de activos transnacional, corrupción transnacional agravada, alteración de documentos oficiales de salud pública. Además, se ordenó la confiscación total de sus bienes y el pago de 200 billones de pesos en reparaciones ambientales y compensación a las comunidades víctimas. Pero más importante que el castigo fue la transformación completa del sistema de protección hídrica nacional. Petro implementó el protocolo de seguridad hídrica más estricto del planeta. Monitoreo permanente. Sensores automáticos en todas las fuentes hídricas transmiten datos de calidad en tiempo real a sistemas internacionales independientes. Transparencia total. Cada análisis de agua está disponible públicamente con geolocalización y resultados actualizados cada hora. Prohibición absoluta. Cero tolerancia para vertimientos de mercurio, con penas de hasta 40 años de prisión para funcionarios que los autoricen. Protección étnica especial. Las fuentes hídricas en territorios indígenas y afrocolombianos tienen protección constitucional especial con supervisión internacional. Reparación integral. Todas las cuencas contaminadas fueron purificadas con tecnología de última generación financiada con los bienes confiscados a los criminales. 3 años después del día que cambió la protección ambiental de Colombia, el país había implementado el sistema de vigilancia hídrica más avanzado del mundo. Los resultados fueron extraordinarios. 0 casos de envenenamiento por mercurio en 36 meses consecutivos. 847 fuentes hídricas completamente purificadas y restauradas. 67 comunidades étnicas con acceso garantizado a agua potable certificada. 45 países adoptaron el modelo colombiano de protección hídrica. Se recuperaron 89 millones de dólares destinados a reparación ambiental. Giovanni Domicó, hermano menor de Luz Marina y sobreviviente del envenenamiento, se convirtió en activista internacional por los derechos hídricos de pueblos indígenas. El agua envenenada mató a nuestros niños, pero sus muertes no fueron en vano si logramos que nunca más ningún funcionario pueda convertir el agua en arma contra los pueblos originarios.
Petro, en el tercer aniversario de la exposición de Vargas, hizo una reflexión que resumió el aprendizaje más doloroso pero transformador. Elena Vargas nos enseñó que la corrupción más genocida es la que destruye lo más sagrado, el agua que da vida. Su crimen marcó el final de la época donde los funcionarios podían asesinar poblaciones enteras, envenenando la fuente misma de la existencia. Elena Vargas, desde su celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad, escribió una carta que se estudia en universidades ambientales de todo el mundo como ejemplo de cómo la corrupción puede convertirse en genocidio. Comencé autorizando pequeños vertimientos por dinero fácil. Terminé planificando el exterminio de comunidades enteras. Cada autorización que firmaba era una sentencia de muerte que yo misma ejecutaba gota por gota. No fui una ministra corrupta, fui una genocida que usó el agua como arma y la confianza institucional como cobertura. Los 234 niños que asesiné me miran cada noche desde estas aguas envenenadas que nunca podré limpiar de mi conciencia. La hacienda de Vargas fue convertida en el Centro Internacional de Investigación Hídrica y Protección de Pueblos Originarios, donde científicos de todo el mundo desarrollan tecnologías para detectar contaminación antes de que pueda causar daños. Y en la entrada hay una fuente de agua cristalina con los nombres de los 234 niños asesinados y una promesa grabada en piedra. El agua es vida, no negocio. Su pureza es sagrada, no negociable. Su acceso es derecho, no privilegio. Nunca más será arma, siempre será esperanza. Si crees que este tipo de protección hídrica debe implementarse en todos los países con poblaciones vulnerables, comparte este video. En un mundo donde funcionarios pueden asesinar comunidades envenenando el agua, necesitamos sistemas que protejan la fuente misma de la vida. ¿Y tú, confías en la calidad del agua que llega a tu hogar? Cuéntanos en los comentarios si has notado cambios en el color, sabor u olor del agua en tu región. La vigilancia ciudadana del agua puede salvar vidas antes de que sea demasiado tarde.